Estimados, bienvenidos al primer tema de esta semana, capitulación de Estados Unidos, muestra Israel ocupa territorio del Líbano, incitadores de guerra. Aquí están conmigo Kermit y Hochi y vamos a hablar sobre Irán, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en Líbano, Israel, pero también hablaremos sobre el bloqueo del bloqueo y sobre lo que está pasando en Hormuz, por supuesto, y también sobre el tema de una posible ruta alternativa para evitar Hormuz. Simple y sencillamente tenemos algunos temas ahí y vamos a echarles un vistazo. La grabación completa e ininterrumpida de nuestro stream Balech Nishtvachi la pueden encontrar en Hiro Hiro, repito, en Hiro Hiro, o también como miembros en YouTube. En Hiro Hiro, si asisten a los streams, muy seguido hay algunos descuentos o algo así que estén atentos a los streams, vale la pena. De todos modos, ¿qué tenemos aquí? El mapa de la línea de demarcación en Líbano atribuye a Israel el control de decenas de ciudades. Cuando miramos este mapa, ¿qué vemos? Oye, Hochi, tú eres el que lo trajo, así que ¿puedes describirnos esta situación? Porque yo lo presentaría así. Líbano es un país parcialmente controlado por Hezbollah. Israel atacó el sur del territorio libanés. El territorio que ocupa quiere arrasar con los pueblos y ciudades y está desplazando a la población. Además, quiere controlar también las zonas marítimas o costeras, y si entiendo bien, hay muchos lugares que Israel al final va a despoblar, desplazar o simplemente destruir. Entonces, ¿nos puedes decir algo al respecto? ¿Algo más? Claro, hay muchos lugares. Aquí están resaltadas como las ciudades más grandes, los pueblos, creo que es para los de 10.000 habitantes. Si no me equivoco, la cuestión es que Israel lo oculta diciendo que quiere luchar contra Hezbollah para que no pueda disparar tan lejos dentro de Israel, así que quiere crear una zona de amortiguamiento, igual que la hizo en Siria, en los Altos del Golán, en Gaza o en Cisjordania, así que aquí también están creando otra zona de amortiguamiento. Cuando ya empezó a destruir ciudades y pueblos, cuando ya vi varias imágenes satelitales impresionantes donde todo el pueblo simplemente fue borrado, no quedó nada ahí, e Israel decía, bueno, ahí de vez en cuando había terroristas, así que por eso podemos destruirlo de esta manera. Sí, entonces el terrorismo es la razón para hacer cualquier cosa, obviamente. Y luego está la cuestión de a quién decides llamar terrorista. Sin embargo, aquí tal vez me gustaría decir y recordar una cosa. La última vez hablamos de que esos pueblos en Líbano desaparecieron de mapas de Apple y el argumento que se mencionó aquí fue que Apple le está haciendo el juego a Israel. Estuve investigando un poco sobre eso y uno de los escenarios que desmienten un poco esto es que esos pueblos nunca estuvieron en mapas de Apple. Así que... ¿sabes algo sobre eso? ¿Había esos pueblos o investigaron algo más al respecto? No soy fan de Apple y en general me gustan las manzanas. Soy de esos que disfrutan de un teléfono clásico, perdón, con Android. Así que yo no uso esto, no sé cómo sea para Kermit. Tampoco. Así que por favor escríbanos en los comentarios si ustedes, los que usan Apple. Entonces, sí es normal que algunos países más pobres, por ejemplo, tengan menos cobertura, o sea, una cobertura tan baja que hasta desaparecen los pueblos, ¿sí? Porque nosotros, los usuarios de Google Maps, no estamos muy acostumbrados a esto y estamos acostumbrados a que la cobertura sea bastante buena. Y también le doy la bienvenida aquí a Vlastimil Chitel por unirse a nuestras filas, como el hombre que compró una indulgencia. De cualquier manera, volviendo a este tema, solo quería decir que no está necesariamente confirmado que Apple lo haya borrado, solo que justamente necesito saber cuál es la experiencia de la gente con Apple y con los mapas de Apple. Entonces, volviendo a cuánta gente está desplazando Israel, sabemos a cuánta gente afecta este desplazamiento y sobre todo me gustaría saber por qué se pasa por alto, o me parece que no se habla de eso, que a Israel nadie realmente lo critica, que todo está perfectamente bien. Siguiente. Otra cosa que, según yo, si esto lo hiciera alguien más, simplemente no se lo permitirían. ¿Sí?
No, aquí estamos hablando de aproximadamente entre 300.000 y 400.000 personas que han sido desplazadas de esta franja. Y en eso no estoy contando a esos otros miles, decenas de miles que ya huyeron y no piensan regresar. No, ahí se estima que la migración interna es de aproximadamente entre 450.000 y 600.000 personas, gracias. Ah, ok. Eso es más que Brno. Básicamente la mitad de Praga fue desplazada y nadie dice ni una palabra al respecto de manera realmente crítica. Me refiero a que nadie de Europa y mucho menos de Estados Unidos. Y no hacemos nada para realmente cambiar esa situación. Y aquí es necesario recordar que el argumento de que se trata de un ataque contra terroristas suena bien. Ale buďme k sobě. Israel podría hacerlo de otra manera, de una forma diferente. No necesitas destruir ciudades, no necesitas ocupar territorios, necesitas cooperar con el gobierno libanés, de verdad. Y eso es algo que, en mi opinión, Israel hace muy poco y usa esto principalmente como excusa para simplemente apoderarse de territorio. Así es, en eso probablemente estamos de acuerdo. Aquí simplemente lo usa como una excusa para apoderarse de territorio que ya había controlado antes. Porque si lo pienso y me remonto un poco a la historia, ¿cuántas invasiones hizo Israel? ¿3? Al Líbano sí. Y lo único que hicieron fue ocupar territorio ahí, no resolvió nada y después de algunos años se vieron obligados a retirarse y básicamente todo empezó de nuevo. Así que por eso tiene sentido volver a atacar y empezar a ocupar de nuevo, porque la vez pasada funcionó, ¿verdad? Aquí tal vez podrías argumentar que si eso siempre llevaba a algún tipo de rebelión, entonces ¿por qué no se quedaron ahí desde entonces y así sucesivamente? Siempre había alguna razón por la que se iban, por alguna desescalada y reconciliación, claro. Pero aquí simplemente es un escenario que se repite muchísimo y nadie viene con ninguna solución. Y a mí me parece que la solución simplemente está en manos de Israel, que debería formar una especie de coalición, una coalición que resuelva este problema, y esa coalición debería formarse junto con países que tengan la capacidad y la voluntad de resolver este problema. Y a mí me parece que se está resolviendo de una manera muy burda, muy poco elegante. Se está resolviendo de una manera que en realidad no es una solución y más bien es solo otra escalada del conflicto. Bueno, está bien, pero te voy a preguntar, ¿cuál de los países vecinos de Israel apoyará a Israel en la formación de una coalición contra el terrorismo? Por ejemplo, Arabia Saudita, el mismo Líbano. ¿Y podrían involucrarse también países europeos en eso? Jo. Y me pregunto por qué esa solución es tan poco elegante, tan estúpida. Y para mí de eso se desprende que simplemente hay algún interés que dice que Israel necesita tener la mayor sensación posible de estar en una fortaleza sitiada. Claro, porque eso da réditos políticos. Ja. Simplemente ganas la guerra. ¿No sientas? Simplemente no sientas. Sí, pero de todos modos, volviendo a esa zona roja, un bonito extra es que en esas aguas que ahora son de facto territoriales que Israel ocupó, hay un enorme yacimiento de gas y petróleo que de hecho ilegalmente pertenece al Líbano, pero Israel al ocuparlo ahora lo reclama como suyo. Y ya están preparándose para hacer algunas perforaciones allí. No, yo diría que en realidad es una buena noticia considerando que el Líbano no fue capaz de explotarlo. Gracias. Pero por supuesto, definitivamente se podría haber explotado de alguna manera, llegando a un acuerdo con el Líbano y extrayendo en su territorio a través de tu propia empresa. Todavía hay un truco excelente, creo que se llama perforación lateral, lo que significa que puedes perforar en diagonal bajo el territorio extranjero y así extraerles los recursos sin que ellos hagan nada al respecto. Algo así como lo hizo Montgomery Burns cuando chupaba petróleo en la escuela primaria. Sí, eso es, entre comillas, una práctica completamente común que se usa todos los días, incluso a través de las fronteras de los países, por ejemplo, porque algunos países tienen leyes diferentes a otros y no quieren permitir la extracción. Sí, una locura. Espera, pero las fronteras de los países solo funcionan en la superficie, ¿no?
Bajo tierra ya nadie vigila eso. Esa es una pregunta interesante. Sabemos que el espacio aéreo, bueno, es igual hasta la estratosfera, ¿verdad? Eso también es cierto, sí. Así que es difícil decirlo cuando tienes ese límite hacia arriba. Entonces la pregunta es ¿qué tanto está limitado hacia abajo, por ejemplo? Bueno, en cualquier caso, es interesante que aquí tengamos un territorio que casualmente es justo la línea de demarcación también para las rutas marítimas y así, y justo ahí está ese yacimiento de gas que a veces así pasa, así que simplemente a veces sucede. A veces simplemente pasa así, sí. Así es, así es. No puedes hacer nada. No casualidad. No, en cualquier caso, por supuesto que es una tragedia, me da muchísima lástima el Líbano y al mismo tiempo es muy... Uno se pregunta por qué simplemente no se rinden, por qué simplemente no se dejan anexar por Turquía. Es terrible. ¿Tú querrías dejarte anexar por Turquía? Si tuviera un país como el Líbano, sí. Inmediatamente. Díselo en la cara, que se dejen anexar por Turquía. O cualquier otro país que funcione, sabes, incluso con el paraíso, ¿no? Pero, o sea, en esas regiones de esos países no hay tantos, ¿verdad? Estamos hablando del Medio Oriente, ¿verdad? Tienes Turquía, tienes Israel que ahora lo está intentando, pero simplemente es así, uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué gana Líbano con eso si ese país es un desastre? En Líbano tienes 4 opciones. O te anexas a Siria, a Israel, o a la República de Chipre, o a la República Turca del norte de Chipre. O como siempre por Francia o por Gran Bretaña, por supuesto. Pero es difícil decir si eso funcionaría hoy en día. Francia podría aportar algo de estabilidad. Oye, ¿crees que los judíos hicieron perforaciones exploratorias en esos mares y luego descubrieron que la democracia estaba en peligro? Sí, eso es de una increíble serie checa llamada Cosmo. Oye, aquí no sé porque de ahí no tienen mucha democracia. ¿Qué? Hablaron al mismo tiempo, no se les entendió. Sí. Perdón, sorry. Que probablemente lo entendería, pero los judíos no tienen mucha democracia que puedan exportar. Es verdad que en este momento no les está yendo muy bien. Como han tenido ese estado de excepción en los últimos años, ese estado se está volviendo menos excepcional y más común. ¿Cuánto tiempo lleva ese estado de excepción ahí? Desde que empezó la guerra en Gaza. Ya son al menos 2 años, ¿no? Ahora en octubre serán 3 años. Entonces es más tiempo que el que tuvimos nosotros durante el COVID. Es así. Eso es una comparación terrible. Bien, entonces eso sería todo sobre Líbano, ¿o tienen algo más que agregar? El gobierno libanés o el ejército libanés, por supuesto, no se defienden. El único que ofrece alguna resistencia es Hezbollah, y esas son más bien acciones de resistencia cuando lanzan cohetes, ¿verdad? No se puede decir que sea una guerra propiamente dicha. Simplemente se trata de que llegaron tanques, bulldozers y soldados, entraron ahí y nadie les ofreció realmente resistencia y no pasa nada realmente. Entonces ahí encuentras, ya sabes, un conflicto armado clásico, ¿verdad? Ellos son en parte una estructura terrorista desorganizada y las fuerzas de defensa de Israel son un ejército profesional, ¿verdad? De altísimo nivel. Así que ahí un lado va a ser guerra de guerrillas y el otro lado va a intentar aplastar en todos lados donde sea posible. Ujú. Sí, como en muchos aspectos es una milicia. Eso significa que ellos no tienen armas pesadas. Así que ahí simplemente se trata de emboscadas, destrucción de convoyes y cosas por el estilo. Sí, tenemos alguna información sobre lo difícil que es para los israelíes. ¿Qué pérdidas tienen? Ahí las cifras oscilan en unas pocas decenas por día, como máximo. Entonces los israelíes están masacrando a los libaneses por cientos y ellos mismos tienen bajas reducidas. Contando, por supuesto, también a los heridos, ¿verdad? Sí, según lo que vi esta semana, eran como unos 50 soldados israelíes más o menos. Sí, entonces vemos que la resistencia ahí es bastante baja. Es cierto. Pues sí, esa resistencia, como decía Kerem, está como fragmentada, ¿no? Guerrillera. Guerrillera. Sí. Bien, entonces, si miramos ahora un poco hacia otro lado, dejamos de lado el Líbano y echamos un vistazo a ese desafortunado Irán. Entonces, el estrecho de Hormuz. Estrecho. ¿Qué está pasando ahí en este momento?
No me interrumpas mientras hablo, por favor, tendrás tu turno. Disculpa, solo quería corregirte. El estrecho es natural y el canal es hecho por el hombre. Ya lo sé. Bueno, gracias, eres buena onda. Está bien. Entonces tenemos ahí un estrecho y el estrecho está bloqueado por Irán, aunque en realidad no está bloqueado de manera efectiva por Irán, porque Irán en realidad no ha declarado un bloqueo, solo dijo que va a cobrar peaje y amenaza la zona de manera violenta, así que el bloqueo no está declarado, pero existe. Mientras que los estadounidenses un poco más allá en la entrada al Océano Índico, si es que ya es el Océano Índico simplemente un poco más lejos, ellos sí tienen un bloqueo. Y ese bloqueo tiene una forma un poco peculiar, porque algunos barcos pasan, otros no pasan, pero intentan de alguna manera principalmente detener las exportaciones iraníes. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Porque yo vi, por ejemplo, una entrevista con Otakar Foltín y él tuvo una observación bastante interesante, que como los estadounidenses están logrando bloquear la exportación iraní, esto podría llevar a que los almacenes de Irán se llenen de petróleo y que los iraníes no tengan dónde poner su petróleo. Y en ese momento tendrán que detener la extracción y eso llevará a la destrucción efectiva de la infraestructura petrolera. A mí me parece bastante lógico porque aunque Irán tiene algo de exportación por ferrocarril, la mayor parte de esa exportación la hace por mar. Y que esto realmente podría suceder y de esta manera Irán podría destruir su propia infraestructura petrolera, que en realidad va a extraer tanto que al final no podrá extraer nada en absoluto. Opinión. Un plan del tipo, si no me dejan entrar a este concierto, me voy a estar lanzando este adoquín a la cabeza hasta que les dé lástima y entonces me dejen entrar. Mm, ¿A qué te refieres? No me parece muy efectivo. Pues me parece como un plan que alguien en los países desarrollados inventó después de 3 semanas pensando en cómo venderlo al público para que al menos parezca que están ganando de alguna manera. Sí, pero al final, si Irán no puede exportar ese petróleo, eso llevará exactamente a que tengan que cerrar esos pozos y eso es algo que va a destrozar la industria petrolera durante meses. Eso sí, pero eso es más bien un efecto secundario de toda esta acción, no el objetivo principal, porque apuntar a un bloqueo a largo plazo esperando que reduzcan las exportaciones, que se les llenen los almacenes, que disminuyan la producción y que luego no quieran reanudarla cuando termine el bloqueo, es mucho suponer. Eso es como un pobre consuelo, como un fracaso. Es algo así como si en mayo del 45 v Berlíně algunas estadísticas de que naše armáda německá causó los mayores daños a la Unión Soviética de todos los países del mundo. Definitivamente somos el número uno. No sé, me parece un plan bastante bueno y no soy tan pesimista. Hochi, ¿tú cómo lo ves? No sé, es como un plan. O sea, les bloqueamos el camino para que no puedan exportar petróleo. Y ustedes o dejan de extraer petróleo o no dejan de extraer y llenan sus almacenes. Y luego tendrán que dejar de extraerla porque ya no tendrán dónde ponerla. Pues entonces reduces la extracción. No dejas de extraer. Bueno, reducir la extracción, claro, pero eso significa que tienes que cerrar los pozos. Y cerrar los pozos, eso no es algo que haces y luego simplemente lo vuelves a abrir. No es como abrir y cerrar una llave de agua. En el momento en que cierras un pozo simplemente es costoso y volver a ponerlo en marcha también es costoso. Toma tiempo, cuesta dinero. Así que muchas veces ni siquiera se puede hacer. Sí, muchas veces no se puede porque puede pasar que cuando dejas de extraer de un pozo, debido a que geológicamente algo sucede ahí, puede haber un deslizamiento. El pozo se tapa, el petróleo, algo pasa simplemente. El hallazgo puede perder su valor de esta manera, así que el pozo se puede arruinar completamente solo por dejar de extraer. Así que me parece que este método podría funcionar si realmente logran impedir que Irán exporte petróleo. Eso es una de las cosas más inteligentes que los estadounidenses han hecho en toda la guerra, en mi opinión. Pero no es lo más inteligente de todas formas. Supongo que sí. Cuando miras al final de ese túnel ves una pequeña chispa de esperanza.
El problema es que Irán no exporta petróleo solo por mar. Sí, claro, también por ferrocarril, pero no es tanto. Eso es solo un porcentaje pequeño, pero el mayor comprador del petróleo iraní en realidad es Irak, Siria y Turquía, que de hecho son países vecinos. Entonces tú argumentas que aún así por el mar pasa muchísimo petróleo iraní, pero no es la mayoría, ¿verdad? Es aproximadamente el 80% de las exportaciones que van por mar. Sí, entonces es la mayoría, ok. Sí, es la mayoría. Pero tú puedes aumentar en realidad la exportación por tierra o de otra manera. Entonces el 80% va por mar porque es lo más conveniente, no porque solo se pueda transportar por mar. Entonces, por ejemplo, podrías hacer que la exportación por tierra o de otra manera sea de repente del 30 al 40% y al final te verías obligado a cerrar los pozos o reducir la extracción, pero no perderías completamente la industria petrolera. Ahí se envía por mar porque es menos costoso financieramente. No, claro, pero también tienes ciertas capacidades. ¿Cuánto puedes enviar como máximo por tierra, verdad? Tienes esos diferentes oleoductos o algo así, y tienes los ferrocarriles, también tienen cierta capacidad. Entonces, digamos que existe una cantidad máxima que puedes enviar por tierra, pero al final no puedes enviar el 100% por tierra. Definitivamente no de inmediato tendrías que invertir mucho dinero en infraestructura. Eso definitivamente es así, pero tal vez señalaría que no todo el petróleo que extraes sale como combustible. Sí, eso es cierto. ¿También necesitas algo? Bueno, eso también, pero un porcentaje enorme del petróleo se utiliza para la fabricación de productos derivados del petróleo. Desde plásticos hasta varios poliuretanos, polietilenos, también T-Plast, PVC, lo que sea. Claro, polímeros. Sí, incluso fertilizantes y cosas así. Cuando quieres aislar tu casa, eso viene del petróleo. Sí, los fertilizantes son cosas que se hacen principalmente de gases, ¿verdad? Pero nos entendemos lo que estamos tratando de decir aquí. En resumen, el bloqueo es algo que puede dañar mucho a Irán, pero también hay que decir la otra parte, y es que sigue siendo cierto que Irán solo tiene que aguantar menos tiempo del que nosotros estamos dispuestos a pagar gasolina cara. No, por eso esta táctica me parece completamente equivocada. Sí, entonces tú piensas que nosotros estamos dispuestos a pagar gasolina cara por menos tiempo del que Irán puede manipular la industria petrolera y resistir a este estrangulamiento de sus exportaciones de petróleo, porque sí, es verdad que al impedir que Irán exporte petróleo, estamos aumentando el precio del petróleo, ¿verdad? No lo quise decir exactamente así, o sea, nosotros probablemente sí podemos pagar un precio más alto por el petróleo durante más tiempo que lo que puede aguantar Irán. El problema es que con esto, de hecho, hemos dejado aislados a muchos de nuestros aliados en toda esa región que dependen de la exportación de petróleo. Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Espera, eso es un poco diferente, ¿no? El bloqueo es solo para los barcos iraníes. O lo que quieres decir es que cuando está el bloqueo que hacen los estadounidenses, entonces Irán bloquea a los demás. No bloquea a los demás. Claro, pero entonces bloquearía a los demás incluso si no existiera el bloqueo estadounidense, ¿no? No. No, eso no. Ellos argumentan que Estados Unidos está violando, que no se consigue un alto el fuego bloqueando los puertos iraníes. Entonces ellos no aceptan que el alto el fuego funcione. Por lo tanto, ellos iniciaron el bloqueo original. Sí, entonces el argumento es que si los estadounidenses levantaran ese bloqueo, entonces podríamos hablar de un verdadero alto el fuego y que Irán tal vez levantaría su propio bloqueo, entre comillas. Díselo a los iraníes que esto es solo una reacción al bloqueo estadounidense. Lo que, por cierto, nos lleva a otro tema, y es que Trump decía que el alto el fuego se ha extendido, pero el bloqueo sigue. Y el bloqueo es un acto de guerra, así que no puede haber un alto el fuego si existe un bloqueo. ¿Nos entendemos bien? No, nosotros sí nos entendemos. Donald no nos entiende del todo. Donald Trump no lo entiende y según él dice que hay un alto el fuego y al mismo tiempo dice que el bloqueo continúa. Y el alto el fuego con el bloqueo va a durar hasta que lleguemos a un acuerdo con Irán. No, entonces vamos a estar aquí mucho tiempo hoy. Ese es su argumento.
Y por eso él piensa que va a llegar a un acuerdo con Irán. Y que lo va a lograr a través de su propio bloqueo. Pero en realidad no puedes llegar a un acuerdo con Irán mientras tengas el bloqueo. Porque mientras exista ese bloqueo no hay tregua, así que no hay nada que negociar. Y si la levantara, entonces Irán no tendría razón para negociar. Simplemente pierdes, hagas lo que hagas. ¿Sí? Pero Donald no quiere perder, así que sigue adelante. Y tal vez de alguna manera funcione. Que está posponiendo su derrota. Se podría decir. ¿Tiene algo más que agregar? Tal vez me quedé un poco atascado, pero es que es una situación un poco sin salida. Pero es una situación sin salida. Trump tuiteó el domingo por la noche que ya está emocionado y que todos sus negociadores están en Pakistán. Pero hasta donde sé, de Irán no llegó absolutamente nadie. Lo mandó al carajo. Ujú. Sí, así que se lo prolongaron hasta la tregua solo para que no se diga. Sobre todo, me parece que esta cosa está dañando brutalmente las economías mundiales. Pero de nuevo, todos tenemos miedo de decírselo claramente a los estadounidenses, ¿no sabes? Y de nuevo, aquí hay un pequeño problema porque los franceses o los británicos ahora están empezando a inclinarse más del lado de Estados Unidos, porque realmente no quieren que Irán bloquee esas rutas marítimas, ¿verdad? Y eso me lleva a otro punto, y es que Irán ya ha probado que le basta con amenazar con el estrecho de Hormuz para que el precio del petróleo suba. Eso significa que aunque ahora se resolviera todo, Irán ya sabe para siempre, y ese régimen militarista y loco en Irán sabe para siempre que Hormuz es su carta. Y cuando quieran, cuando necesiten lograr algo, pueden decir, así que ustedes pusieron sanciones, pues tal vez mandemos algunos drones a Hormuz, no sé. Solo estamos pensando en eso, ¿no? Dicen eso y en ese momento los precios del petróleo se van a la estratosfera, ¿verdad? Y en ese momento, cuando tienes una carta tan brutal que podrían jugarla ellos en cualquier momento, tienes que buscar otro camino porque Irán nunca volverá a ser un país que no sepa cómo funciona Hormuz. ¿Qué acción va a provocar, verdad? Si la situación del transporte desde Hormuz no cambiara. Mientras los barcos sigan navegando por Hormuz, Irán siempre sabrá que controla los precios del petróleo. O sea, controla brutalmente los precios del petróleo. Pero eso ya pasó una vez en la historia, ¿no es así? ¿Que Irán lo sabía? No, Irán ya lo ha hecho antes, no es la primera vez que Irán cierra el estrecho de Hormuz. ¿Y cuándo lo cerró? ¿En otra ocasión? Eso es justo lo que no recuerdo, es como una pregunta abierta. No fue la primera vez que pasó, ¿verdad? Creo que esto pasó por primera vez definitivamente en la historia moderna, y en el pasado solo se trataba de que estaban en guerra con Irak y se hundían los petroleros entre ellos. Pero no fue que el estrecho de Hormuz estuviera cerrado. Entonces intentaré informarme más para el próximo stream. Yo también creo que nunca estuvo completamente cerrado. Sé que cuando Irán estaba en guerra con Irak, hubo, ¿verdad?, esa guerra de los petroleros. Sí, Ya lo dijiste, que ellos se hundían mutuamente, hundían los petroleros. y si aquí hubo un cierre de Hormuz, por ejemplo, en los años 80 o 70, entonces fue una crisis petrolera, pero no fue por Hormuz, ¿verdad? Eso fue porque el cartel decidió que simplemente nos iba a agarrar por las pelotas. Luego no los cerró completamente, pero según yo, Estados Unidos tenía algo ahí alrededor de 2010, 2011, 2012, e Irán solo amenazaba con cerrarlos si los estadounidenses intervenían, pero fuera de eso no me suena de nada, la verdad. No, la crisis de Suez, como están escribiendo aquí en el chat, eso es algo completamente diferente, ¿verdad? Ahora fui yo quien se equivocó. Así que así es. En cualquier caso, el punto es que Irán ya para siempre va a saber y va a tener confirmado que si existe este tipo de transporte lo puede usar en cualquier momento. Y mi argumento es que eso es una confirmación extremadamente clara de que el petróleo tiene que transportarse por otra ruta, por lo tanto, construir oleoductos a través del desierto por la península arábiga. Y eso sería hacia el Mar Rojo o incluso hacia Israel.
¿Y qué piensan al respecto? Luego explicaré algunos de mis puntos, así que díganme qué problemas ven en eso. Mira, voy a revisar rápido lo de los franceses. Bueno, dime lo de los franceses, sin problema. Los franceses llegaron a un acuerdo con Irán y ahora Irán deja pasar los barcos comerciales franceses. Ya han pasado como 14 días, así que simplemente Francia no tiene ese problema. Y de hecho, a Francia ahora mismo, yo incluso diría, por mi parte, a Francia le conviene que Estados Unidos esté en una situación estancada, porque eso permite que Francia se ponga al frente en Europa y Macron aspira a ser ese líder principal de la Unión Europea. Ok, entonces tienes confirmado que los franceses e Irán tienen un acuerdo. No lo sé, no tengo confirmado que tengan un acuerdo. Sé que esos barcos franceses están pasando. Entonces, supuestamente los barcos franceses... Tendremos que verificarlo. Asegúrate de comprobarlo. Yo no lo sé en este momento. No puedo decir si es así o no. Y me parece que eso contradice bastante lo que he escuchado sobre Francia y Gran Bretaña, que expresaron su disposición a enviar barcos al estrecho de Hormuz para mantener libres las rutas de navegación después de la guerra. Pero bueno, digamos que sí. Sin embargo, en cuanto a esos oleoductos, mi razonamiento de por qué esos oleoductos tienen que pasar por el desierto es que hay que evitar Irán y quitarle la posibilidad de manipular los precios del petróleo, amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz. Por supuesto, construir oleoductos es extremadamente costoso, pero podría valer la pena si eso significa quitarle esa carta a Irán. ¿Qué opinan? Si no hubiera habido una guerra civil en Siria hace apenas 2 años, tal vez ya tendríamos un oleoducto hacia Europa directamente desde la península arábiga. Desafortunadamente. ¿De verdad? Había un plan para que una tubería fuera directamente desde la península arábiga hasta Europa. Bueno, no era un plan concreto porque todo el tiempo yo creo que era desde Qatar, desde Kuwait. Se suponía que habría una tubería a través de Turquía hacia Europa, pero lo que hasta hace poco siempre se interponía en el camino era la guerra civil en Siria, que lo complicaba todo y por eso el proyecto no avanzó. Así que ahora finalmente hay una oportunidad. Sí, eso me vuelve a abrir el ojo conspirativo. En realidad, Irak destruido, Siria destruida, ¿y quién es el más perjudicado por eso? ¡Boom! Europa, otra vez. Otra cosa. ¿Y quién destruyó Siria e Irak? Ajá. Sí, así que mi ojo conspirativo está abierto. Tengo que cerrarlo porque ya estoy teniendo ideas, carajo. Pero dices que todo es culpa de los judíos, ¿no? No. No. Yo solo tal vez digo que algunas guerras fueron provocadas por ciertas personas con influencia en algunas estructuras de ciertos países y que eso pudo haber perjudicado los intereses europeos y al mismo tiempo pudo haber beneficiado los intereses de algunos países que, por ejemplo, se enriquecen gracias a que existe el transporte marítimo, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez. ¿Quién sabe? Tal vez no, pero volviendo a esas tuberías, ¿sí? Aquí está el argumento de que si se construyeran esos tubos, aún así le daría a Irán la oportunidad de influir en los precios del petróleo. ¿Por qué podría bombardear esas tuberías? Pero yo pienso que es algo un poco diferente y sería mucho más complicado para Irán bombardear las tuberías en Arabia Saudita que simplemente empezar a hablar de que tal vez cierren el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Porque cuando empiezan a hablar de que tal vez pase algo en Hormuz, inmediatamente los precios del petróleo suben. En cambio, cuando empiezas así, pues sí, también suben los precios, pero no tanto, es más difícil. Tienes ahí defensa antiaérea, no es simplemente hablar de que hay algo en el mar, y en general me parece que esa tubería es más segura que los petroleros. Y además, por supuesto, esa tubería la puedes poner bajo tierra y bajo tierra es difícil bombardearlo, claro. Tendría que pasar por algún lado. En algunos lugares no podría estar bajo tierra, pero pienso que tal vez se podría proteger, ¿no? Protegerlo para que no lo puedas destruir con un dron común es una de las opciones. Ya tendría que ser un dron más grande.
Ya tendría que ser un dron más grande, así que la jaula es simplemente algo que protege el tanque contra un misil antitanque. Sí, yo diría que una buena jaula significa que ese tubo simplemente estará ahí. ¿Por qué estamos hablando de Irán? Que también tiene misiles balísticos, ¿verdad? No, claro, pero es más fácil derribar un misil balístico con la defensa antiaérea que un dron, ¿no? No, yo solo quiero decir que primero va a ser extremadamente costoso financieramente. Definitivamente. Pero también lo será dejar pasar barcos por el estrecho de Hormuz que Irán puede usar para chantajear, ¿verdad? No hay buena opción. Sí, es verdad, pero digo, va a ser extremadamente costoso, lo cual probablemente no será un problema porque de hecho se pagará solo. Los árabes tienen dinero infinito, está bien. Sí, nosotros mismos lo pagaremos efectivamente. Eso también, pero sobre todo el gran problema es el tiempo. Si empiezas a construirlo ahora y lo haces desde un lado, ¿cuánto tiempo te va a tomar? 6, 8, 10 años. Vaya, no puedo decir cuánto tiempo lleva construir un oleoducto de verdad, pero seguro, no van a ser 10 años, ¿verdad? No van a ser 10 años. Depende de a dónde quieras llevarlo. Si hablamos de un nuevo oleoducto hacia Europa, tienes que pasarlo por varios países. Sería ideal simplemente llevarlo directamente a Europa, o al menos, bueno, al menos hasta Chipre, por ejemplo, sí, a la Unión Europea. Pero probablemente sería suficiente llevarlo de manera eficiente hasta el Mar Rojo para que no dependiera precisamente de Irán. Y si lo llevaras hasta el Mar Rojo, pues claro, con eso resuelves el problema para Europa, porque los barquitos pueden pasar por el Suez. El Suez está tranquilo, pero el problema para Asia sigue, porque tienes que llevarlo a través de o alrededor de Djibouti. Y por la zona de Djibouti están los hutíes de Yemen, ahí lo amenazan los hutíes de Yemen. Así que para los asiáticos no se resolvería nada, pero para los europeos en ese momento se resolvería prácticamente todo. No, ni siquiera. Ah. ¿Qué? Hoy solo hay uno, ¿no? ¿Mm? En realidad no, ¿verdad? Porque en el momento en que pones en peligro el petróleo asiático, también sube el precio del petróleo en Europa. Está bien, lo acepto. Así que es difícil decir si realmente resolverías algo con eso de manera efectiva, caray, si lo llevaras al Mar Rojo, porque Irán realmente controla esas rutas petroleras. Tanto en el estrecho de Hormuz como alrededor de Djibouti. Pero alrededor de Djibouti no lo controla tan estrictamente, ¿verdad? Ahí solo tiene a sus propios terroristas. El estrecho de Hormuz lo tiene justo en su patio trasero. Mira, ahí el problema no son los hutíes ni Djibouti. Djibouti no es el problema, los hutíes están en Yemen, ¿verdad? Djibouti es básicamente una base militar, ¿sí? Ahí en Djibouti casi todos los países grandes tienen una base. Sí. Eso no es un problema, pero estamos llegando, ¿verdad?, por el Cuerno de África, que es una zona muy pirata, sí. Y en el momento en que el tráfico se congestione ahí, van a haber muchos más piratas. No sé si en este momento el tráfico ahí es tan ligero siendo la ruta hacia Suez, ¿sabes? No creo que sea un problema tan grande. No, no digo eso. Lo que digo es que si aumenta el tráfico por ese canal, por ese lugar, eso significa que habrá más barcos, más botín. Así que lógicamente pienso que ahí aumentará la piratería. O será más activa. Entonces vas a tener que tener presencia militar otra vez, sí, más grande, claro. Ah, Los estadounidenses ahora tienen toda una flota ahí, así que la dejarán ahí, así será. Oye, investigué a los franceses. Actualmente parece que hay un paso limitado para los barcos franceses, lo cual es algo bastante polémico. Algunas fuentes dicen que no hay ningún acuerdo, que simplemente Irán los dejó pasar, ujú. porque les gustó cómo Macron se enfrentó a Trump. Sí, entonces fueron un par de barcos franceses, algunos pasaron. Ok, mira, no lo discutamos, sí, sí. No es como que vaya a pasar por ahí todo el tiempo. Vamos a ver si miran esto. Sí, en el mapa. Se los voy a ampliar aquí. En general para ustedes, chat, para todos. Se los amplío aquí. Todos lo ven grande ahora. Es simplemente una situación muy complicada porque para llevarlo al Mar Rojo necesitas inversiones enormes y aún así no resuelves el problema. ¿Sí? ¿A dónde se podría llevar para resolver el problema? Bueno, teóricamente podría ser a Omán. Que si hicieras puertos enormes aquí en Omán, ahí simplemente se podría bombear.
Y en ese momento arruinarías Europa otra vez, claro. En ese momento arruinarías Europa otra vez porque tendría que pasar por ese Djibouti, ¿verdad? Hacia Europa. Bombear petróleo en Yemen. Bombear petróleo, pero en Yemen están los hutíes, ahí no puedes hacer nada, ¿verdad? Ahí hay una guerra civil en este momento. Yo realmente Ah, quizás les daría la llave a los hutíes y ellos mismos lo bombearían directamente, ¿no? Lo más ideal sería simplemente construir ese oleoducto desde Kuwait hasta no sé dónde desemboca en Bulgaria. O hasta Israel. Que esos petroleros simplemente... Pero aún así, ¿sabes? Seguimos hablando aquí del problema de que en cualquier momento pueden cerrar el estrecho de Djibouti o arruinar ese estrecho de Djibouti. Y en ese momento simplemente necesitas tener ese tubo dividido en dos. Necesitas que un tubo vaya aquí a Omán para los asiáticos y el otro tubo a Israel para nosotros, básicamente, o directamente a Europa. Fin. Pero todo suena bien. Pero aún así, todavía me parece que la opción más económica y rápida sigue siendo simplemente cavar un canal a unos kilómetros de Hormuz Y convertir aquí al Emirato en una isla. y convertir al Emirato en una isla. ¿Mm? Sí, tal vez. O sea, al final, ahí hay montañas, ¿no? Algo masivo o algo así. Entonces haremos un túnel. Entonces haremos un túnel, ¿ves? Esa es una idea. Un túnel submarino. Un túnel para barcos. Así que vamos a tener submarinos. Submarinos petroleros. No. No manches, un túnel, pero como un túnel navegable. Pues en Dinamarca ya lo tienen. En Dinamarca tienen un túnel navegable. O sea, un túnel por el que puedes navegar. No. No sé si ya lo están construyendo o si ya está construido, pero deberían tener algún túnel hacia ahí. Hacia ahí. ¿Sabes qué, muchacho? Tú solo estás haciendo lo tuyo aquí. Propaganda, aquí solo estás promoviendo tu propia agenda. Así es como quieres proyectarlo, idiota. Y sacar dinero de eso, constructores. Perdón, se supone que eso debe ser en Noruega. ah. Entonces, un túnel para barcos en Noruega, ¿eh? Oye, si ellos pueden, si los noruegos pueden construirlo, entonces nosotros simplemente reunimos a un grupo de eslovacos y cavamos aquí un túnel para barcos. O sea, en serio, si alguien tuviera que construir un túnel para barcos, serían los Emiratos Árabes Unidos que construyen cualquier cosa absurda, ¿verdad? O también está la opción de China, ¿verdad? Que tiene enormes capacidades de construcción. Entonces los Emiratos lo pagan y los chinos lo construyen. Y ya está. O China simplemente llega a un acuerdo con Irán, que sus barcos van a navegar y nos van a joder a todos, ¿verdad? To je taky možnost. La operación de sabotaje ideal sería si lo construyeran los eslovacos, porque los eslovacos tardarían de 30 a 60 años en construirlo. Y se robarían todo el dinero, así que al final no se construiría. Así que Irán va a robar porque lo construyeron los eslovacos, entiendo. Sí. La teoría loca es como mi placer culposo. ¿No? Pero ahora en serio, ¿cuál creen que es la solución más probable para todo este desastre para que sea realmente una solución? No algo a medias, sino una solución. Porque Irán va a tener el control sobre el estrecho de Hormuz para siempre. Eso significa que va a tener el mercado petrolero agarrado por las pelotas. Va a tenerle tomado el pulso. O tienes que rodear a Irán, lo cual ya dijimos que es prácticamente muy difícil de hacer. O tienes que intervenir, asegurarte de que Irán específicamente no te cause problemas. Pero, y aunque te asegures de que no te cause problemas, eso significará que si les causa problemas a los demás, igual te causará problemas a ti, porque también para ti sube el precio del petróleo, así que tienes que asegurarte de que Irán nunca le cause problemas a nadie. O tal vez eso podría significar que tienes que desglobalizar el mercado petrolero, para que el hecho de que los estadounidenses o los chinos no tengan petróleo no signifique que el tuyo sí lo será. Eso significa destruir el petrodólar. Esa es una buena pregunta. Como cuando tomaste esa situación en serio, entonces Irán simplemente ganó.
Sí, no hay manera de que pudiera perder por el momento. Estoy de acuerdo. A menos que pudiéramos mantenerlo cerrado y esperar a que destruya su propia infraestructura petrolera porque no podrá extraer ya que no podrá exportar, ¿sabes? Sí. Pero eso está bien, pero entonces aquí estamos jugando a una destrucción limitada. Podría simplemente bombardearlo directamente con eso. Entonces aquí esto se vuelve una carrera. Si ellos llenan todos los almacenes primero, O si los vaciamos nosotros. o si lo vaciamos nosotros, ¿verdad? Claro. O sea, ninguna de las dos es una victoria. Así que yo simplemente pienso que América tiene que ceder. Sí. Y simplemente necesito tiempo para que encuentren la razón por la que cedieron, para que no parezcan unos completos tontos. O también hay otra solución. A partir de ahora, todos los buques petroleros, tener blindaje y defensa antiaérea directamente integrada. Y ya está. Y ucranianos a bordo con drones. Integrado por ucranianos, güey. Un ucraniano integrado, güey. Intel Core Insight, güey. Entonces será Insight ucraniano. Insight ucraniano y el suyo también. ¿Mm? Pero bueno, Simplemente no veo otra opción. América tiene que perder en este momento. y nosotros nos vamos a casa. Bueno, entonces esa es la conclusión. Kermite, ¿tienes algo más que agregar? Creo que no, yo espero que esto termine pronto, pero carajo, durante la guerra Irán-Irak seguro que todos también decían que iba a terminar en poco tiempo y al final fue la guerra más larga del siglo XX. Mega. Bueno, miren, vamos a estar pendientes, damas y caballeros. Por favor, déjenme saber en los comentarios o pásense a los directos para que podamos hablar de esto la próxima vez. Bueno, nos vemos, hasta luego y recuerden que la grabación completa de nuestro stream Guerreros está todo detallado. Lo pueden encontrar en Giro o como miembros de nuestra Guardia Pretoriana. Ahora mismo vamos a hablar de algo que no se podrá publicar. YouTube solo será parte de la grabación y ese es el tema de Agrofert, Andrei Babish y las subvenciones. Será una charla más relajada, una plática más grande con el chat, menos enfocada en nosotros tres. Así que si quieren participar o estar presentes en algo así, entonces suscríbanse a la membresía Giro o entren a esos streams. Bueno, por ahora terminamos la actualización de Irán y vamos a continuar con Andrei. ¿Quieres despedirte de nuestros futuros espectadores de YouTube? Adiós, chao.